Bueno, muchas gracias por la presentación, Ferran. Darle las gracias también a Roger y a Victoria, que son los que han organizado estas charlas. Darle las gracias también a toda la organización de Pint of Science, por supuesto. Daros las gracias a todos vosotros por venir, por tener la inquietud de saber algo de ciencia. Y lo bueno de estas charlas es que si no os gusta lo que se expone, bueno, pues por lo menos tomáis una cervecita. Me han pillado porque ha dicho Ferran que yo no era muy buen estudiante y aquí están mis estudiantes, ¿vale? De sexto y de quinto. Entonces no es un muy buen mensaje, sobre todo por parte del vicedecano del grado, enviar ese mensaje. Pero bueno, me esforzaba bastante y acabé como pude. Vale, desde que estoy aquí en Castellón, yo, como ha dicho Ferran, he estado por varios sitios del mundo y he tenido dos líneas de investigación. Una ha sido el cáncer de piel, la genética del cáncer de piel y del melanoma, pero como hace 2 años ya una compañera mía, Bárbara Hernando, ya habló sobre esta línea de investigación, voy a hablar hoy sobre la otra línea de investigación. Que yo toco un poco de rasquiñá de la charla, porque mi otra línea de investigación es la genética de poblaciones humanas, sobre todo en lo que tiene que ver con el cromosoma Y, que es el cromosoma que tenemos los hombres y que pasamos de padres a hijos generación tras generación. Entonces, en los últimos años ha habido una revolución genómica que nos cuenta mucho, no solamente de la genética de poblaciones, sino de muchas cosas más, entre ellas de la historia de los europeos, la historia de Europa y la historia de África y de la India y de Asia y de América, pero yo me voy a centrar en la historia de los europeos porque son las muestras con las que yo trabajo, las muestras de ADN de europeos. Yo estaba estudiando el cromosoma Y y de repente llegó como una bofetada una nueva tecnología que ha trastocado totalmente todo lo que estábamos estudiando anteriormente. Vale, entonces, voy a hablar un poco de la historia de los europeos en 5 minutos, va a ser muy rápido, para aquellos que no os acordáis de la historia de los europeos, un poco que en 5 minutos recordéis qué es cómo se ha poblado el continente europeo. Y luego hablaré del cromosoma Y un poquito y luego de la nueva tecnología que ha salido, que es el ADN antiguo, ¿vale? Que nos ha permitido genotipar, es decir, mirar los genes, no los nuestros, sino los de nuestros antepasados. ¿Vale? Vale. Europa estaba vacía de humanos hasta hace 40.000 años. Sabéis que el Homo sapiens tiene 200.000 años aproximadamente y aparece en África por primera vez, ¿vale? Hace 200.000 años. Hace unos 70.000 años sale de África, es decir, los primeros 130.000 años Homo sapiens solo estuvo en África. Y hace 70.000, 60.000 sale de África y se concentra en la zona de Oriente Medio. Y en África sigue la población que es una población mucho más grande, que lleva más tiempo, etcétera, con mucha más variabilidad genética. Entonces, los primeros que salen de África llegan a Oriente Medio y se mueven hacia el sudeste asiático. Entonces, llegan al sudeste asiático hace también unos 70.000 años, 60.000, 70.000. Es decir, Europa, de todo el continente afro-euroasiático, es el último trozo, consideramos, que es poblado por Homo sapiens. Las primeras poblaciones llegan hace unos 40.000 años y a esas poblaciones las llamamos cromañón. Son cazadores-recolectores nómadas, ¿vale? Y son muy poquitos, ¿vale? Se mueven de valle en valle, en invierno van a unos sitios, en verano a otro, luego cazan ciervos o lo que sea, mamuts, etcétera, ¿vale? Y vuelven a zonas costeras, son poblaciones pequeñas que se mueven mucho. Estas poblaciones, más o menos, van cambiando, pero muy poquito, hasta hace unos 25.000 años. Y las dos culturas que traen se llaman auriñaciense y gravetiense, ¿vale? Con los estudios genéticos que se están haciendo ahora, de los esqueletos de estas personas, se están empezando a ver cómo eran estas personas. No ya qué cultura tienen,
qué puntas de flecha dejan, qué puntas de lanza, qué vasijas, qué collares, qué pinturas en las cuevas, sino además qué genes tenían. ¿Vale? Después de bueno, digo que estas personas eran muy altas, ¿vale? En general estaban bien adaptadas al frío, entonces son gente que suele ser más grande y más alta. La altura media de los hombres era 1,85 aproximadamente. Además eran negros, pero no negros como los entendemos ahora, sino a lo mejor tenían una cara parecida a la nuestra, pero eran de color negro. ¿Por qué? Porque se han visto las diferentes variantes de los genes de la pigmentación que tienen y son idénticas a las que la gente tiene ahora en el África subsahariana o en la India, la gente más oscura que hay en el mundo. Más o menos hace unos 25.000 años, ¿vale? Bueno, estas son las pinturas que dejan. Esto es en Chauvet, una cueva que hay en un valle del Ródano, en Francia, ¿vale? Otras características artísticas, ¿vale? La Venus de Willendorf, Brassenpuy, todo esto está en Francia, Alemania, República Checa, España, ¿vale? Y hace unos 25.000 años lo que ocurre es que empieza lo que se llama la Edad del Hielo, la última Edad del Hielo en Europa, en todo el mundo, pero en Europa también. El hielo llega hasta el sur de Inglaterra, Irlanda. Todo esto es un hielo de muchos metros de altura. Luego esta parte de aquí, en gris, es tundra, es decir, no se puede vivir ahí, en la tundra. La parte de gris clarita es taiga, que es un bosque como ahora es Siberia, ¿vale? Y la parte más oscura es bosque. Entonces todas esas poblaciones que había, y que eran, recordamos, poblaciones relativamente pequeñas, se refugian en las tres penínsulas, la ibérica, la itálica y la balcánica. ¿Vale? Sabéis que crece el hielo y entonces el nivel del agua baja. Por eso, esto no es que haya salido mal dibujado, es que era así. ¿Vale? Sicilia estaba unida al resto de Italia, esto era lo que ahora es Grecia, etc. ¿Vale? A partir de aquí, cuando acaba esta glaciación tan fuerte, más o menos hace unos 18.000 o 17.000 años, las personas que había en estos tres refugios repueblan toda Europa, ¿vale? Y además entra una población nueva de Oriente Próximo. Y ahí a ese se le llama la cultura magdaleniense, ¿vale? El magdaleniense, que va desde 18.000 a 10.000, 11.000 años, hasta hace 10.000, 11.000 años, más o menos, ¿vale? Estas personas eran más bajitas, aún así siguen siendo bastante altas, son igual de negros, ¿vale? El pelo rizado, y además tienen todos los ojos azules. Mientras que en el resto del mundo siguen siendo más o menos personas también oscuras, y en África lo mismo. El magdaleniense se extiende, sale de la península ibérica y se extiende por lo que es Francia, Alemania, Italia y también por el resto ¿vale? De esta época son las pinturas de Altamira, las pinturas de Lascaux en la Dordoña francesa, y hay un montón de arte también, de figuras nuevas, lanzas, flechas, etc. No son tan especialistas en la caza del mamut, en ese tipo no son tan grandes como los anteriores, pero siguen siendo cazadores-recolectores de grupos pequeños y bastante oscuros. ¿Vale? Desde hace 11.000 años, más o menos, hasta hace 7.000 años, lo que ocurre en Europa es el Mesolítico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que empieza a haber algunas poblaciones que empiezan a tener algo de agricultura, pero muy, muy básica y menor, ¿vale? Bastante escasa. Hace 7.000 años, el último reducto de la cultura magdaleniense es España. ¿Por qué? Porque entra una nueva revolución que se llama Neolítico, que son los primeros agricultores y ganaderos, que llega desde Oriente Medio, ¿vale? Esto es, en Oriente Medio empieza hace 11.000 años la agricultura y la ganadería, y se va extendiendo desde Oriente Medio y desde Anatolia, desde la actual Turquía, hasta España.
tarda 4.000 años en llegar, ¿vale? Hacia España, por la costa, y luego por el valle del Danubio hacia el norte de Europa. Entonces, más o menos en España, en lo que es la península ibérica, lo que hoy en día es España, el Mesolítico dura hasta hace 7.000 años, aproximadamente. ¿Vale? Esto es las representaciones artísticas de los mesolíticos. ¿Vale? Las pinturas son mucho más ligeras, son las típicas, el típico arte levantino, como tenemos ahí en el barranco de la Valltorta, son de esta época. ¿Vale? Y por último no, quedan todavía 2 o 3 movimientos. Esto es el Neolítico. El Neolítico es la revolución más bestial que ha ocurrido, que le ha ocurrido a Homo sapiens. Es una manera totalmente diferente de vivir, ¿vale? La gente se hace sedentaria, empieza a haber epidemias, porque la gente vive muy junta, empieza a haber virus que pasan de animales a humanos, porque vivimos con cerdos, con cabras, con ovejas, con vacas. La talla baja muchísimo, ¿vale? Hay muchísima más gente, porque la agricultura te permite tener mucha más gente, pero la alimentación es mucho peor. La gente está mucho peor nutrida. Entonces, las personas que entran desde lo que es Anatolia y Oriente Medio, que traen el Neolítico, la agricultura, son mucho más bajitas, ¿vale? De media los hombres miden unos 65, unos 60, son blancos, ¿vale? Han perdido el color oscuro y además tienen los ojos oscuros, ¿vale? Blancos, ojos oscuros, pelo oscuro, pero son muy blancos. ¿Por qué son blancos? Se cree que por el cambio de dieta hace que el depender menos de animales, sobre todo pescado y carne también, hace que la dieta de la vitamina D se ingiera menos vitamina D. Entonces se necesita ser más blanco para absorber vitamina D a través de los rayos ultravioleta. ¿Vale? Es decir, las primeras personas blancas estuvieron en esta zona. ¿Vale? Mientras aquí, en el Mesolítico, hace 7.000 años seguíamos siendo igual de negros que los negros de ahora. ¿Vale? No quiere decir que fuéramos negros, quiere decir que teníamos la piel oscura. No éramos como los negros que hay en África subsahariana. Por ejemplo, los esquimales, los inuit, que viven en el Ártico, son más oscuros que los nórdicos. ¿Por qué? Porque tienen una dieta de vitamina D muy alta, que extraen de las focas y de otros animales que comen, del reno, etc. Entonces pueden tener una piel más oscura, ¿vale? No necesitan una piel tan clara para absorber vitamina D. Sabéis que la escasez de vitamina D, el déficit de vitamina D produce raquitismo, que es una enfermedad terrible en los niños. Vale. Esta es las manifestaciones artísticas del Neolítico. Este es Ötzi. ¿Os suena Ötzi, el hombre de los hielos? Se encontró en un glaciar entre Italia y Austria, se encontró una persona de hace 5.000 años, ¿vale? Perfectamente preservada. Hemos sacado ADN de esta persona y el ADN de esta persona es idéntico al de la gente que vivía en esta zona de aquí. Quiere decir que era un agricultor / ganadero que pertenecía a una cultura neolítica que entra nueva en Europa, llevando gente y por lo tanto sus genes. ¿Vale? Más o menos dura hasta hace 4.000 años. Hace 5.000 años llegan 2 edades de los metales, que se llaman la edad del cobre y la edad del bronce. ¿Vale? Y ahí lo que ocurre es que entra una tecnología muchísimo más específica, con armas, escudos, carros, entra la rueda en Europa, los caballos, ¿vale? Es una civilización muy potente que también trae gente, ¿vale? Se cree, pero no estábamos seguros. ¿Por qué? Porque el Neolítico, la etapa anterior, hace que haya mucha gente. Entonces Europa, cuando acaba el Neolítico, está ya bastante poblada. Ya hay por lo menos, se calcula que unos 7 millones de personas en toda Europa, que es muchísimo comparado con lo anterior. ¿Vale? Y hace unos 3.000 años, pues un poco acaba la edad del bronce. ¿Vale? Veis que los últimos que llevan la edad del bronce a
la península ibérica son los celtas. Los celtas traen la edad del bronce a el oeste, que es una cultura que se crea aquí en Hallstatt, en Austria, y que se expande para el norte, hacia las Islas Británicas, hacia Francia, Italia y a la península ibérica. Más o menos es un resumen de lo que es la historia de Europa. Ahora vamos a hablar un poquito del cromosoma Y. El cromosoma Y es un marcador genético que solamente pasamos los hombres y de generación en generación. ¿Qué quiere decir eso? Que es un marcador genético que no se mezcla, ¿vale? Yo tengo el mismo cromosoma Y que mi padre, y mi padre tenía el mismo que mi abuelo paterno y que mi bisabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo llegar hasta donde quiera con ese... Yo sé que el cromosoma Y que tengo yo lo tenía mi tatarabuelo y era ese tatarabuelo, ¿vale? El padre de mi padre, de mi padre, de mi padre, de mi padre, de mi padre. Si yo tengo una mutación en otro gen, yo de todos los antepasados que tenía hace 1000 años, no sé quién tiene esa mutación. Si está en el cromosoma 5, ¿entendéis, no? Sin embargo, con el cromosoma Y yo puedo seguir un linaje paterno. ¿Qué pasa con ese linaje paterno? Que es muy útil para ver las diferencias que hay, las diferencias genéticas, la variabilidad genética que hay dentro de una población, ¿vale? Y eso es lo que yo estudiaba, ¿vale? Hay otras personas que estudiaban lo que se llama el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es lo mismo que el cromosoma Y, pero en las mujeres. Es decir, crea un linaje materno, ¿vale? El ADN mitocondrial solamente se hereda de la madre, y esa madre nuestra la ha heredado de su madre, y de su madre, madre. Entonces se pueden trazar dos linajes paternos y maternos perfectos, que no se mezclan con los demás antepasados, ¿vale? En los estudios que estábamos haciendo, estábamos caracterizando la variabilidad genética del cromosoma Y en Europa. ¿Y qué es lo que veíamos? Veíamos que había en España, Francia, Alemania, Islas Británicas, etcétera, un tipo de cromosoma Y que se llama R1b, que es el que domina. Por ejemplo, en España aproximadamente lo tiene un 70-75% de los hombres. De los que estamos aquí, el 70% de la gente tenemos un cromosoma Y R1b. Y luego los demás tienen unos más raros, ¿vale? Y luego en Europa del Este domina uno que está muy emparentado con este, que están los dos muy emparentados, que se llama R1a. Y los demás son minoritarios. Los demás son bastante minoritarios. El I, el I2, ¿vale? Son bastante minoritarios. Ese es el dibujo que teníamos del cromosoma Y, que es en lo que yo investigaba hasta la fecha. Esto es un mapa de gradación, ¿vale? del cromosoma Y del tipo R1b, el más común en España. Vemos que es muy común en España, sobre todo en el País Vasco, en Irlanda, en Inglaterra, Francia, en la parte oeste de Francia, y luego a medida que te vas aproximando hacia el este, hacia los países del este, va disminuyendo. Vale, aquí, más o menos hace unos 3 años, llega la bofetada de la que os estaba hablando antes. Una nueva tecnología liderada sobre todo por 2 personas, Eske Willerslev, que es un profesor de genética de la Universidad de Copenhague, y David Reich, que es un profesor en Massachusetts, en Boston, en Massachusetts, del MIT, descubren la manera de sacar ADN de los huesos, pero no de los huesos de hace 10 años, o 20 o 30, que ya se podía, sino de hace incluso 700.000 años, ¿vale? Para sacar ADN de hace 700.000 años tiene que estar muy bien preservado, y solo se ha conseguido de algunos caballos en Siberia. Sin embargo, se ha podido sacar ADN hasta hace 100.000 años en humanos. 100.000 años, que es muchísimo, ¿vale? Y ese ADN nos dice esos grupos, cómo venían mezclados, y además nos dice nosotros de dónde venimos. Es decir, qué poblaciones han formado la población humana europea actual, o la población de la India, o de China, o de América, etcétera, ¿vale? Y no nos lo dice porque lo inferimos nosotros. Con las poblaciones actuales podemos inferir relaciones.
y nos podemos equivocar más o menos. Sin embargo, cuando analizamos los huesos de la gente que vivía hace 20.000 años, no estamos infiriendo, es que sabemos qué ADN tenían y sabemos cómo se relaciona con nosotros y qué porcentaje tenemos nosotros del ADN de esas personas ahora. ¿Vale? Bueno, esto da la vuelta al mundo y ha habido publicaciones en Nature, en Science, en las mejores revistas del mundo y han salido en todos los titulares del mundo. Esto tiene 3 años. 3 años. Y se publican hoy en día artículos a toda máquina. Entonces nosotros pensamos, perfecto, con este dibujo que teníamos aquí, el R1b, el debate era, ¿este R1b lo habrá traído el Paleolítico? Es decir, las poblaciones esas primigenias que llegaron a Europa hace 40.000 años, tenían el R1b y nosotros descendemos, la mayoría de nuestro genoma es de esas poblaciones, o el Neolítico, la agricultura vino con mucha fuerza, con mucha más gente y desplazó a la gente del Paleolítico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el ADN antiguo? Se analiza ADN de la gente de hace 4.000 años, 5.000 años, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, todos los esqueletos que había disponibles, se saca el ADN y se analiza. ¿Vale? Entonces iba a responder a nuestra pregunta. Perfecto. ¿Será el Neolítico la que ha traído todo esto de este ADN o será el Paleolítico? ¿Vale? Bueno, pues el tortazo es espectacular. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que de las dos grandes poblaciones que dan lugar a los europeos, esto es el ADN que nos queda del Paleolítico. El ADN que nos queda del Paleolítico, en España, por ejemplo, es un 22%. En la península ibérica es de un 22%. En el norte un poco más. Y el contrario, ¿vale? El del Neolítico, que entra por Oriente Medio y Anatolia, es aproximadamente lo mismo, un 25, 30, ¿vale? Y a medida que se va yendo hacia el norte, hay cada vez menos. Es decir, el Neolítico, la agricultura sigue el Mediterráneo, como si dijéramos, y desplaza hacia el norte a la contribución genética del Paleolítico. ¿Vale? Todo esto, estos dos genomas, suman 2/3 de nuestros genes. Es decir, nuestro genoma, cuando lo comparamos con el de estas personas, ¿vale? Gente del Neolítico que excavaron y vieron, esta persona pertenece al Neolítico y tiene, por carbono 14, 7.000 años de antigüedad, aquí en Anatolia, y en España un esqueleto de hace 3.000, y etcétera, o de hace 4.000. Más o menos comparamos con nosotros, los que estamos aquí, y 1/3 de nuestro genoma es del Neolítico. Comparamos con el Paleolítico, que son estos, y Paleolítico de hace 15.000, ¿vale? 20.000, 30.000, hasta 45.000, y otro tercio es del Paleolítico. Y entonces, ¿de dónde narices sale el otro tercio de nuestra población? ¿Vale? No lo sabíamos. Es decir, no había ninguna muestra de todas las que se excavan, que se excavan más de 900 esqueletos, de todas las épocas, no se encontraba el tercer tercio, ¿vale? de genoma europeo. A todo esto nosotros decimos, vale, nos da igual el otro tercio, pero el cromosoma Y estará en el Neolítico o en el Paleolítico. Bueno, pues estos son los cromosomas Y que se verían en el Paleolítico y ni rastro del R1b y ni rastro del R1a. Están ausentes totalmente. Es decir, el haplogrupo, el tipo de cromosoma Y más común en España, Francia, Inglaterra, Alemania, Irlanda, no existe antes de 5.000 años. Hace 5.000 años nadie tenía ese cromosoma Y. ¿Cómo puede ser? Desde hace 40.000 años hasta hace 5.000 años, ¿a dónde han ido todos esos cromosomas Y? ¿Vale? ¿Qué se encuentra? Se encuentra un tipo de cromosoma Y que es el C, que está por toda Europa. El C, bueno, un derivado del C es el que tienen los chinos, ¿vale? Hoy en día. Hay que tener en cuenta que estas poblaciones
de las que estamos hablando, el neolítico, el paleolítico, eran bastante diferentes entre sí. Como los europeos son diferentes de los chinos de ahora. Más o menos. Serán bastante diferentes. Sin embargo, ninguna tiene R1b. Y todos tienen o C, ¿vale?, o I. Para daros un ejemplo. Hasta hace un año, en toda Europa se habían descubierto 3 personas que fueran C. 3 personas. Y además no se entendía por qué eran C. Porque son, aunque están muy alejadas de los chinos, se parecen a los cromosomas Y de los chinos. Entonces, hoy en día hay una serie de empresas a las que tú, previo pago de $100, les mandas una muestra de saliva y ellos te dicen, pues tu cromosoma Y es de tal, o de tú vienes de Francia, o de España, o de Inglaterra, o eres de África subsahariana. Hay 3 personas que tenían un cromosoma C que estaba totalmente ausente en la Europa de hoy en día. Y eran uno de Polonia, otro de Inglaterra y otro de Castellón. Estoy hablando en serio. Esta persona vino, como sabía que yo trabajaba en el cromosoma Y, vino a hablar conmigo. Se lo había hecho esto hace 6 o 7 años. Y entonces lo mandó a la empresa y la empresa no entendía el resultado. Y le pidieron, vamos a pedirte otra muestra que ha salido mal, ¿vale? Entonces le mandaban las muestras, porque él lo pidió para 10 o 12 amigos que tenía. Le mandaron el resultado a todos sus amigos y a él no le mandaban nada, no le mandaban nada, no le mandaban nada. Le pidieron otra muestra y el mismo resultado. Tenemos dudas, no sé qué. Le preguntan, ¿tú tienes antepasados chinos? Y él es de Castellón, de aquí, de un pueblo de Castellón, de ahí de Espadán, un pueblo de Espadán. No. Claro, no entendían qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque todos los cromosomas Y europeos no son europeos antiguos, son europeos modernos. Esta persona de Castellón y otros 2 eran los únicos que de verdad han estado en Europa desde hace 40.000 años. Y quedan 3. 3. Hay más, porque más o menos se han genotipado un medio millón de personas de Europa. Medio millón. De medio millón, 3. Y en el último año se han analizado otro medio millón más. Porque ahora va esto como un tiro. Y ahora hay 20 personas en toda Europa que tienen un cromosoma C. ¿Vale? 4 son españoles. 4 son españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres del Paleolítico han dejado muy poca contribución genética. Ha sido barrida por el Neolítico y luego por esa otra tercera población que todavía tiene que llegar. ¿Vale? ¿Qué población es esa? Sorpresa mayúscula. Una población esteparia de las estepas de Rusia y de Ucrania, que se llama Yamna. No sonará, pero os sonará dentro de poco, porque esto está cambiando los libros de historia. ¿Vale? Es decir, recogen unas muestras de esqueletos de hace 5.000 años, de esta zona de aquí, hasta incluso Kazajstán, y ven que todos son R1b, los de hace 5.000 años. Ahora no, ahora hay un 20%, 15% de R1b, pero hace 5.000 años todas las personas de esta zona eran R1b. ¿Vale? Y esto entronca un poquito con una hipótesis que una antropóloga lituana que se llamaba Marija Gimbutas había dicho que el indoeuropeo, las lenguas indoeuropeas habían entrado en Europa desde las estepas rusas. Todo el mundo dijo, esta está loca, es una loca, pues, y de esto hace 50 años, o 60 años. Pues tenía razón, ¿vale? Se ha visto que esta población de aquí fue la primera población indoeuropea, que hablaba un idioma del que deriva el castellano, y el catalán, y el portugués, y el celta, y el albanés, y el ruso, y todos los idiomas, menos el euskera, todos, ¿vale? ¿Qué población es esta? Es una población que vive de la estepa, vive de la ganadería y del caballo, ¿vale? Son de los primeros, ¿vale? Hacen una especie de túmulos que se llaman kurgan, los kurgans, y aquí entierran a los guerreros.
es una de las primeras poblaciones extremadamente dominada por el patriarcado. Es una de las primeras poblaciones, ¿vale? Mi mujer me lo pregunta a veces, pero ¿desde cuándo los hombres mandan tanto en Europa? ¿Por qué la sociedad es tan patriarcal? Bueno, pues esta es la respuesta. Desde que entraron en Europa los Yamna, ¿vale? Esta población, el 90% de los enterramientos que tiene son de hombres. Y además los entierran con espadas, con arcos, con flechas, con carros y con sus caballos. Están aquí dentro, en estos túmulos, dentro están enterrados. Esto es una foto de la estepa, es una estepa que va desde Ucrania hasta China. O sea, son 8.000 kilómetros, desde el principio hasta el final, que tienen ahí para desarrollarse. Esta población esteparia entra primero en lo que es Alemania, Polonia, el norte de Rusia, y luego en Francia, y luego en la península ibérica, ¿vale? En la península ibérica esos genes entran a través de los celtas, o sea, ya un poco más tarde, ¿vale? Esta población arrasa Europa. Un tercio de nuestros genes vienen de estos. Y un 70%, 75% de nuestros cromosomas Y. Es decir, los que estamos aquí sabemos que el padre de nuestro padre, hace 5.000 años, era un nómada de estos, que vivía en la estepa. Es seguro. ¿Vale? ¿Qué ventaja tienen los Yamna? ¿Por qué pasa esto? Esta cultura esteparia, ¿de dónde sale? Pues se forma hace unos 6.000 años, ¿vale? O 7.000 años, más o menos, y tiene dos ventajas muy grandes. En esta estepa de aquí, veis que la estepa llega hasta aquí, hasta esta zona de aquí. En esta zona de aquí se inventa la rueda, en el norte de Irán, ¿vale? Hace unos 6.000 años. Y la cultura maico, porque está muy cerquita en el Cáucaso, inventan el carro. Y encima tienen la suerte de que una cultura que hay aquí, que se llama Boykop, domestica el caballo. Entonces, esta población es la primera, o sea, no hace ninguna de las dos cosas, pero se aprovecha de las dos, de esta población de aquí y de la población de aquí, del actual Kazajstán, y domestica el caballo y encima los pone en carros. Y tienen carros de bueyes y de caballos con los que arrasan Europa, a nivel militar incluso. Forman una élite masculina que domina Europa durante muchos años, muchísimos años. Por lo tanto, respuesta a la pregunta, ¿de dónde narices viene ese genoma? Un tercio de nuestro genoma, de media en Europa, no de España, pero de media en Europa, viene del Paleolítico. Otro tercio del Neolítico. Y otro tercio de los Yamna que entran en Europa hace 4.500 años aproximadamente. Además de eso, traen la edad del bronce. Armas, ¿vale? Lanzas nuevas, arcos y flechas nuevos, montados a caballo. Esto ha pasado después, ¿vale? Los hunos fueron otra población que se hace fuerte en las estepas de Asia y que entran en Europa cuando son desplazadas. Y hace poco ha habido otra, no recuerdo ahora, otra población, es decir, ha pasado 3 veces que poblaciones de la estepa asiática entran en Europa y dominan militarmente a los que estaban ahí antes. Pero, ¿cómo puede ser que desplacen a una población tan asentada como la del Neolítico en toda Europa? Bueno, esto es una diapositiva que he puesto aquí para recordaros las lenguas indoeuropeas, ¿vale? El hindi, ¿vale? El sánscrito, que ha desaparecido, era indoeuropeo. El farsi, que se habla en Irán. En Afganistán también se habla una lengua indoeuropea. El hitita que era una población que vivía en Anatolia, y todas estas lenguas, menos el euskera, que es la única lengua que queda anterior al indoeuropeo. El íbero era otra lengua de esas. El picto se cree que se hablaba aquí. Y luego el finlandés, el estonio y el húngaro, que viene de los hunos. Es decir, son lenguas que no son indoeuropeas y son posteriores, ¿vale? Por ejemplo, en España es 3, 3, 4, 3, dry, 3, 3,
tre en griego también, o sea, la palabra tres se dice casi igual en todos estos idiomas. En euskera es iru, totalmente diferente. ¿Vale? Es esta población de aquí la que trae la lengua consigo, ¿vale? Nuestra lengua. Y luego se desperdiga por toda Europa. ¿Por qué? Porque son élites dominantes. Y la gente empieza a hablar esa lengua. Lo mismo ha pasado en América, por ejemplo, con los conquistadores españoles. Y otra de las cosas que se han encontrado es que en esos huesos, en los huesos que se detectan en estas poblaciones, en los esqueletos, se han encontrado las primeras muestras de peste, de la peste. Entonces, una de las teorías que hay ahora también es que estas primeras poblaciones que vivían en esta zona y estaban en contacto con el sudeste asiático, trajeron la peste, la hepatitis B y un montón de enfermedades que diezman a los europeos. Por eso, un tercio de nuestro genoma es de los Yamna. ¿Vale? ¿Entendéis un poco? Lo mismo que ha pasado en América Latina con los europeos, que las infecciones diezmaron mucho más que lo que es la guerra en sí mismo. ¿Qué es lo que pasa en España? En España nosotros tenemos aproximadamente un 22% de genoma del Paleolítico, un 45% de los agricultores, por eso somos más bajitos que la gente del norte, ¿vale? Los Yamna también son bastante altos, son más blancos todavía que los agricultores del Neolítico. Y además tienen el pelo, algunos tienen el pelo rubio, tienen los ojos oscuros, pero el pelo rubio. Y de los Yamna tenemos aproximadamente un tercio, un 33%. ¿Vale? Sin embargo, en el cromosoma Y, los números son totalmente diferentes. Tenemos del Paleolítico alrededor de un 3% solamente. De los agricultores del Neolítico un 22% y de los Yamna un 75%. ¿Qué quiere decir? Que en la península ibérica, aunque tenemos solamente un tercio del genoma de Yamna, de cromosoma Y tenemos un 75%. Quiere decir que los que más tienen además son los vascos, que parecía que estaban tan aislados, pues precisamente son los que más cromosoma Y estepario tienen. ¿Vale? Para que vayan hablando. Otra de las cosas interesantes que se ha visto con el cromosoma Y es que si lo comparamos con el ADN mitocondrial, y esto es curiosísimo, ¿vale? El ADN mitocondrial, a medida que va aumentando la población, va aumentando la variabilidad. Esto es el pasado y esto es el presente. Y hay un montón, ¿veis? Pues esto es, no lo voy a mirar ahí, 50.000 años, ¿vale? Hace 50.000 años había diferentes variantes del ADN mitocondrial, el linaje materno, y todas estas mujeres contribuyen a el tiempo actual. Es decir, hoy en día hay mucha variabilidad en el ADN mitocondrial de las mujeres, en toda Europa. Y además se parece mucho, ¿vale? Casi todos los linajes de ADN mitocondrial son parecidos. Por ejemplo, los Yamna tenían solamente un cromosoma Y, todos tenían el mismo. Sin embargo, tenían más de 15 ADN mitocondriales diferentes. Quiere decir que había mucha más variabilidad a nivel femenino que a nivel masculino. ¿Por qué? Porque hay una élite de hombres que domina la reproducción. ¿Vale? Y lo mismo ha pasado en España, en la península ibérica, después, y lo mismo ha pasado en muchas sociedades en América. Hay poblaciones mestizas en Colombia, en Brasil, que tienen el 90% de los cromosomas Y son de hombres y el 90% del ADN mitocondrial son de mujeres. Es decir, que la colonización se produjo sobre todo por parte de los hombres. ¿Veis? ¿Qué pasa en el cromosoma Y? Que hace 5.000 años hay una reducción bestial de los linajes del cromosoma Y. ¿Por qué es esto? Porque las mujeres no pueden tener más de 15, 20 hijos en su vida, ¿vale? Y casi todas las mujeres tienen hijos. Sin embargo, los hombres, hay hombres que han tenido 1.000 hijos. No estoy de broma. Se ha visto. 1.000, 500, 200, ¿vale? Se cree que Gengis Khan, sus hermanos, sus padres, sus nietos, sus bisnietos, generaron un linaje que hoy en día es el 10% de la gente
desde Afganistán hasta Pekín. Desde Afganistán hasta Pekín, un 10% de la gente lleva el cromosoma Y de Gengis Khan. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que para que algunos hombres tengan muchos hijos, otros hombres no tienen que tener ninguno. ¿Vale? Y esto se ve mucho hace 5.000 años, que hay una reducción espectacular del número de cromosomas Y que se ven, de la variación de cromosoma Y que se ve en el mundo. Y esto se produce por la edad del bronce. La edad del bronce, con las armas, los carros, los arcos y las flechas, hace que haya guerras y que domine una serie de élites que hacen que la contribución paterna de muchas poblaciones se vea disminuida. Por último, lo que se ha encontrado, se han encontrado sobre todo por parte de esos dos grupos que os he dicho, también hay una contribución de un grupo de Barcelona muy importante, de un investigador que se llama Carles Lalueza, es que así es como nos pintaban a las poblaciones del Paleolítico. Y en los museos, por ejemplo, esta es la Dama Roja, una mujer que se encuentra pintada de rojo en el Mirón, una cueva de Cantabria, ¿vale? Que tiene unos 7.000 años. ¿Vale? Este es un hombre del Gravetiense, blanquito con los ojos azules, cuando ahora sabemos que eran negros, y con los ojos oscuros. ¿Vale? Esta es una persona que se encuentra en la Dordoña. Esto está en los museos, no en internet. En los museos también está esto. Este es un cromañón. Todo esto son modelos de caras y de... Es decir, cuando se encuentra un cráneo, se puede hacer un modelo que hoy en día funciona muy bien para que se reconstruya la cara que tenía esa persona. Todas estas son caras de esqueletos reales. Luego lo que hemos visto en los cuentos, ¿vale? O en las películas que nos ponen a... Bueno, todo esto es mentira. ¿Qué pinta tenían los europeos de esta época? Pues se han analizado personas que vivieron desde hace 7.000 hasta hace 14.000 años en Europa, en el Mesolítico y en la época del Magdaleniense. Este es el esqueleto del hombre de Cheddar, muy famoso en Inglaterra, el esqueleto más famoso de todas las islas británicas. Este es el esqueleto de la Braña, uno de los esqueletos mejor conservados. La Braña está en León, de todo el Mesolítico español, y los esqueletos de Lochburg, Oasen, Rumanía, Luxemburgo, etc. Esta pinta tenían. Eran negros, con el pelo rizado, no tan rizado como lo tienen los negros de África subsahariana, y con los ojos claros. ¿Vale? O sea, que hay que cambiar todo el modelo que teníamos. Otra de las cosas que nos dice el ADN antiguo es que no hay poblaciones o razas puras. O sea, somos una mezcla de 3 poblaciones diferentes. Y a su vez los Yamna son una mezcla de 2 o 3 poblaciones. Y nos vamos a seguir mezclando. ¿Vale? Las características físicas de la típica raza aria que decían los nazis, Hitler, los nazis decían que los arios eran blancos, rubios y con los ojos azules. Bueno, los primeros ojos azules, el esqueleto más antiguo está en el norte de Italia, en un sitio que se llama Villabruna, ¿vale? Que tiene unos 14.000 años y se expande por Iberia, Italia y los Balcanes. Es el origen de los ojos azules. La gente blanca primero se genera en esta zona de aquí, en Oriente Medio y en Anatolia, y en Irán, Irak, en Mesopotamia. Y la primera persona rubia, el esqueleto más antiguo que se ha encontrado, vivía a orillas del lago Baikal, y fueron los primeros rubios. Es decir, lo típico de la raza aria viene de 3 poblaciones totalmente diferentes, que se han juntado por casualidad, por azar, en el norte de Europa. ¿Vale? Si Hitler o los nazis levantaran la cabeza y se dieran cuenta que el 70% de su genoma viene de la estepa, de las poblaciones esteparias, les daría un pasmo, porque después de los judíos y de los gitanos eran la población a la que más odiaban. Es decir, esto hace que toda la gente que cree que esto de las razas y tal, todo esto se ha acabado. Dentro de 5.000 años, a saber cómo nos hemos mezclado. Si hace 5.000 años
la pinta que tenía Europa era totalmente diferente a la actual, dentro de 5.000 seguramente también habrá cambiado. ¿Vale? Y por último, la carga genética que tenemos de todas estas poblaciones es muy parecida entre nosotros. Es decir, no hay gente que tenga más o que tenga menos. Yo tengo un 25 de Yamna y tú un 40. No, porque es muy antigua. ¿Vale? Y todos venimos de una red de gente en la que nos mezclamos y descendemos de todo el mundo. ¿Vale? Si pensáis cuántos antepasados tenéis hace 1000 años, ¿vale? Hace 10 generaciones, por ejemplo, teníais 1000 antepasados, que es 2 elevado a 10, más o menos. Hace 20 generaciones, 1 millón de antepasados, que es 2 elevado a 20. Y hace 30 generaciones, 2 elevado a 30. Es decir, 1000 millones, hace 30 generaciones no había 1000 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos venimos de los mismos. La carga genética que compartimos es la misma. No quiere decir que yo tenga más de Yamna o de neolítico que vosotros. Estamos mezclados y somos muy parecidos entre nosotros. Si lo pensáis, padres, abuelos, bisabuelos, etc., hace un montón de miles de años, los antepasados vuestros eran todas las personas que vivían. Esto se explica muy bien, si me deja Ferran acabar, yo soy uno de esos frikis que ha ido a las parroquias de eso. Mi familia, la familia de mi padre es de aquí de Castellón y la de mi madre es de León. Entonces he buscado a mis antepasados. ¿Vale? Lo primero que hice es buscar a mis abuelos de aquí de Castellón. ¿Vale? Entonces fui al registro y me dijeron, vale, tenía que buscar a 2 personas. Y había una estantería que iba de aquí hasta allá. Nacidos en 1910 a 1920. Montones de gente y yo tenía que buscar a 2. Luego tenía que buscar a 4 y había la mitad de libros. Luego tenía que buscar a 8 y había la mitad. Y la mitad y la mitad. Y yo cada vez tenía que buscar a más. Siempre se tienen más antepasados, nunca se tienen menos, ¿no? Hasta que llega un momento, 1580, hay un libro en la parroquia de Santa María de aquí de Castellón, hay un libro que pone nacidos de 1580 a 1600. Cuando ves ese libro vas mirando todas las ramas de tu familia que van llegando ahí. Ah, mira, los Castell, sí, lo tengo. El de abajo, los Pascual también. Ay, los Vilarroch, ay, todos. Toda la gente que hay en ese libro son antepasadas mías y vuestros. ¿Hay alguien de Castellón aquí? Hola, primos. ¿Hay alguien que no sea de Castellón? Hola, primos ligeramente más lejanos. Somos todos Es imposible. Hace 500 años, toda la población de Castellón era antepasada mía y vuestra. Y hace 1000 años, 1500 años, toda la población de Europa, toda la gente que contribuyó al genoma, hay un 15-20% que no, porque se muere, porque no tiene hijos, porque sus hijos no tienen hijos, etc. Pero hay alrededor de un 80% de gente que contribuye y contribuye a todos nosotros. ¿Vale? Todos los antepasados que queráis son antepasados nuestros. Nosotros somos descendientes de Mahoma, todos los que estamos aquí. Y de Nerón, y de Jesucristo, si tuvo hijos, y de... Eso de que el linaje, eso es una gilipollez. Una gilipollez. Todos somos descendientes de todos. Cuanto más atrás, más seguro. Hace 500 años, no. Hace 500 años no somos todos descendientes de todos. Lo que quiero decir con esto es que formamos una red de gente en la que cuando vamos un poquito para atrás, y vamos a la generación 8, 9, 10, son comunes. Las personas son comunes a todos. ¿Vale? En Inglaterra, Guillermo el Conquistador, que entró en el siglo XI, ¿vale?, genera una serie de condados en los que pone a señores que son descendientes suyos. Y hoy en día hay en Inglaterra personas que son el conde de no sé cuántos, el duque de no sé cuántos, unas 2000 o 3000 personas que tienen un papel que dice yo soy descendiente de Guillermo el Conquistador. ¿Vale? Se han hecho estudios y análisis y los genetistas hoy en día creen que el 35% de la población inglesa desciende de Guillermo el Conquistador. ¿Vale? De los que estamos aquí, el 50% descendemos de Jaume I. No es algo que me inventé, es que es seguro. Es que no puede ser de otra manera. Porque tú tienes hijos y luego nietos, bisnietos.
Eso son nada, son 4 generaciones. Cuando pasan 20 generaciones, tienes miles de descendientes. ¿Vale? Se cree que hay una persona de la que descendemos todos. ¿Vale? No, y no vivió hace mucho tiempo, vivió hace unos 3000 años. Toda la humanidad. ¿Por qué sabemos que Mahoma es antepasado nuestro? Porque una de sus hijas se casó en Sevilla, tuvo hijos. Si ha tenido hijos y ese ADN ha pasado al acervo genético de una zona, eso quiere decir que nosotros tenemos. Que tengas un trozo de ADN de Mahoma es muy difícil, pero que es antepasado tuyo, seguro. ¿Preguntas? Muchas gracias. Bueno, Conrado se sabe además los 2 apellidos de los 1000 millones. Se lo sabe todos. ¿Alguna curiosidad? ¿Algún comentario? Sí, sí, claro que son serios. A partir de ahora van a ser más serios todavía, porque todos estos datos y análisis son públicos. Están en bases online que son públicas y gratis. Entonces cualquiera puede acceder a estos datos. Y estas empresas lo que van a hacer es coger estos datos y a partir de ahora te dirán, tú tienes tal porcentaje de... Si son porcentajes de genes muy antiguos, todos tenemos los mismos. ¿Vale? Es decir, nosotros somos españolitos de a pie y si queremos saber dónde están nuestros antepasados, la pregunta no es dónde estaban nuestros antepasados o quiénes eran, sino cuándo. O sea, hace 1000 años, nuestros antepasados, ¿dónde estaban? Pues en España. ¿Vale? Y hace 1500, pues en España y algunos por ahí en otros sitios de Europa. Y hace 2000, pues algunos sería romano, algún esclavo de toda Europa. Y entonces, a medida que te vas yendo más lejos, ¿vale? Hace 5000 años, en la estepa rusa, ucraniana, no sé qué, hace 70.000 años en Oriente Medio, hace 100.000 años todos en África. Entonces depende de qué resolución te van a dar, pero en general sí son bastante fiables. Y te dicen, sobre todo tu cromosoma Y, porque hay diferentes tipos, te dicen, pues tu cromosoma Y viene de los Yamna. Y te dicen, tu ADN mitocondrial viene de, y claro, como los ADN mitocondriales están todos mezclados, todos vienen de Europa. Pero son bastante fiables, sí. Y además te dan un porcentaje que es parecido a lo que yo he dicho ahora. No se va mucho de gente. Esos estudios están hechos para estadounidenses. ¿Por qué? Porque allí ellos no saben de dónde son. Y de repente uno dice, pues mira, tengo un 50% de gente de sangre alemana y un 20% resulta que es cherokee y un 10% es de población negra. ¿Vale? Pero nosotros somos mucho más uniformes. Sí. Claro, los neandertales son una población muy anterior a nosotros. Se genera hace 500.000 de años. Nosotros tenemos 200.000 años, ellos unos 500.000. Y está emparentada con nosotros. Hace 70.000 años, cuando los primeros africanos salen de África y se quedan en Oriente Medio, ahí había neandertales. Y entonces nos cruzamos con los neandertales en esa época. Todas las personas que son de fuera de África subsahariana tienen un porcentaje neandertal. Todos. Y más o menos es el mismo. En Asia, en el sudeste asiático, llega a un 3%, 3 y pico. Y en Europa aproximadamente un 2%, un 1,9%. Pero yo tengo un 1,9, tú tienes un 1,9 y todos los que estamos aquí tenemos un 1,9. No hay alguien que tenga un 4 y otro un 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un ADN que entró en el linaje europeo hace muchos años, muchísimos años. Entonces está ahí de base. Sí, una pregunta, Conrado. Sí. Si toda esta información que nos has dado ahora realmente se sabe desde hace 3 años, ¿no? Sí. Lo que ha dicho. ¿Qué nuevas bofetadas podemos esperarnos en los próximos 2 o 3 años? A ver, lo gordo ha salido ya.
Entonces, a partir de ahora lo que va a haber va a haber una historia de las poblaciones de genes antiguos, de DNA antiguo. Es decir, muchos de los artículos que salen aquí, muchos de los colaboradores son historiadores y arqueólogos. Es decir, a los historiadores también, igual que a la gente que trabaja en cromosoma Y como yo, a los historiadores también les ha dado una bofetada esto. Porque es una herramienta que no es, vale, tú ves un hueso y ves un collar y dices, este collar se parece a la cultura auriñaciense de... No, los genes es que es seguro, no hay otra posibilidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a partir de ahora? Pues se va a analizar los genes de la población mora que entró el 711 en España, y a los celtas, y a los celtíberos, y a los baceos, y a los... todas las poblaciones va a haber cada vez, o sea, se ha empezado por el final, como si dijéramos, que era lo más interesante, y poco a poco va a ir extendiéndose hacia la historia más reciente, y se podrá diferenciar un poco qué población traía qué genes o qué poblaciones. Por ejemplo, en Inglaterra ya se ha hecho, y se ha visto que los anglos y los sajones eran muy parecidos a la población que ya había en Inglaterra celta. Entonces, genéticamente no ha habido una gran... los desplazaron a los celtas, pero no ha habido... eran muy parecidos a lo que había antes. Otra cosa que se va a poder hacer es, se va a poder ver la historia de las enfermedades. Porque ahora no sabemos cómo se originó la lepra, cómo se originó la hepatitis B ahora sí, pero poco a poco muchas de esas enfermedades se verá cómo han ido evolucionando esos virus. Por ejemplo, Yersinia pestis, que es la bacteria que causa la peste, en los Yamna no tiene el gen que hace que esa bacteria pueda saltar al piojo, ¿vale? A la pulga. Entonces se transmitía de otra forma, no con la picadura de la pulga. Y ese gen lo coge más tarde. Es decir, se va a aprender muchísimo de virus, de bacterias y de enfermedades que hemos tenido y cómo se nos ha seleccionado nuestro genoma. Un ejemplo es la pigmentación, de lo que he hablado yo. La pigmentación ha cambiado muy rápido. No nos lo esperábamos eso. Todos los esquemas que había de población europea paleolítica eran todos blancos. Y resulta que no, que ha sido la dieta la que ha hecho cambiar, la que ha seleccionado unas variantes, unos genes que nos han hecho más blancos. Entonces se va a poder averiguar mucho más de la selección humana. Molt bé, una pregunteta més i acabem, que és molt tard. I després li pregunteu ja després. Sí. Jo tinc un dubte. Com pot ser que cada el tercer mil·lenni abans de Crist sorgiren cultures d'enterraments a emperadors tan similars o molt similars, Sí. en lo que sería Egipte, Grecia y después en la península del Yucatán a México. Sí, es interesante. El neolítico cambia todo. A partir de ahí se genera un surplus de grano, de trigo, de maíz, de lo que sea. Y a partir de ahí surgen las civilizaciones. Es decir, antes, con los cazadores-recolectores, éramos mucha menos gente y vivíamos esparcidos. Al ser sedentarios, se crean las ciudades y entonces la gente tiene que interaccionar mucho más. Los grupos de los cazadores-recolectores, los más grandes son de 50 personas. O sea, tú tenías contacto con 50 personas. Y cuando querías buscar pareja, te ibas a un grupo, ¿vale? O el hombre o la mujer se iba a un grupo que vivía en otro valle o en otra zona, o te encontrabas por ahí. Cuando se crean el neolítico, tú sacas la comida de donde vives. No te puedes ir a la otra punta porque tienes que cuidar los campos de trigo o lo que tengas allí o el ganado. Entonces surgen ciudades, surgen imperios, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. Hay gente que trabaja para arar para otros, surge la propiedad privada, surge el dinero, surgen los ejércitos, surge la civilización como la entendemos ahora. Por eso en Egipto, que es uno de los primeros sitios donde hay agricultura, surgen esas civilizaciones tan potentes, lo mismo en el Yucatán,
y lo mismo en Mesopotamia o en Grecia. Pero lo que mueve gente, lo que contribuye al acervo genético posterior, no es solamente la cultura, es el movimiento de gente. Y en Europa nunca llegó movimiento de gente de Egipto, ¿vale? Sino que vino de Oriente Medio y de Anatolia. ¿Por qué? Porque se han excavado esqueletos de Egipto y se ve que no, que su genoma no es, se parece a los de Oriente Medio, pero no se parece a los nuestros, ¿vale? Bueno, pues moltes gràcies, Conrado. Moltes gràcies. Gràcies a Vicent, gràcies a Helena i gràcies a tots per haver vingut. Demà més.